tardes. Pues bueno, ya hace rato se comentaba como de la urgencia que hay para que las personas que atienden a víctimas sepan cómo atender a una víctima. Esta es una propuesta. La terapia en crisis es algo que se da en dos tiempos. Primero, cuando la necesidad se da. Entonces, ¿qué es una emergencia? Una emergencia la entendemos como una amenaza hacia el bienestar físico y psicológico de una persona, y una persona que se encuentra en crisis está en un estado temporal de trastorno y desorganización. Todos quizá nos hemos encontrado en una situación de crisis. Esto es cuando no tenemos como la capacidad de solucionar un problema, nos ponemos tensos, no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro sistema hace que usemos lo que ya tenemos conocido. Entonces, ¿qué tenemos conocido? Podemos evadir, podemos negar y nos podemos bloquear. Entonces, cuando una persona se encuentra en un estado de crisis, es muy probable que si no se trata de una forma adecuada, esto pueda desembocar en la muerte de una persona o que se vayan repitiendo los mismos patrones de conducta. Por eso es que muchas veces las víctimas regresan al estado donde estaban o se puede perder la vida de la misma. Ok, bueno, los principios básicos para la atención de víctimas son estos 10. Para tener en cuenta que no se vuelva como a perjudicar a la persona, se debe tener en cuenta la no discriminación y el respeto a la dignidad humana, una debida diligencia, que todos los datos de la víctima sean confidenciales. Hay que tener un interés en la infancia. Muchas veces las personas mienten sobre su edad y hay que tener en cuenta que si es menor de edad se va a tener otra atención. Se debe respetar la equidad de género, no tratar de acelerar los procesos, aunque sepamos que tenemos y contamos con poco tiempo. Hay que tener una economía procesal, siempre proteger a la víctima antes, durante y después, garantizarle un intérprete y alguien que la pueda defender, y sobre todo que la víctima tenga siempre acceso a la información. Bueno, la atención de emergencia, como ya les decía, cuenta sobre dos instancias. La primera es en donde se da la crisis, y la segunda ya es un apoyo psicológico que dura más tiempo. Por eso es necesario y es importante que las personas que trabajen con víctimas tengan un conocimiento sobre la atención en crisis. Aquí está. Tenemos la intervención de primera instancia, que lo conocemos como los primeros auxilios psicológicos. Esta cuenta de acciones previas que debemos saber antes de tener una víctima, y la primera entrevista. Estamos hablando de que si una persona entra en crisis, es muy importante que se entienda que ya esta intervención, el interrogatorio, aunque lo esté haciendo un servidor o un agente de policía, ya son los primeros auxilios. Entonces, si no contamos con el conocimiento para hacer estas entrevistas, puede que las víctimas se cierren y no quieran colaborar con nosotros. Entonces, pues bueno, tiene el objetivo de proporcionar apoyo, reducir el peligro de muerte, enlazar a la persona con los recursos de ayuda. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer la persona que se dé cuenta en ese momento de que la víctima está en crisis, y puede durar desde minutos a horas. A diferencia con la segunda intervención de la terapia en crisis, ya es un proceso terapéutico formal que va encaminado a la resolución y la traslaboración del problema.
solamente se puede dar por psicoterapeutas y toma semanas a meses. Se supone que la intervención en crisis tiene que durar por lo menos unos 6 meses. Bueno, deseamos que la primera intervención cuente con las acciones previas. Las acciones previas es un conocimiento que se debe de tener por las personas que van a interrogar a las víctimas. Esto es, se tiene que dar una respuesta rápida y adecuada a las necesidades de la víctima. ¿Esto qué quiere decir? A veces no ponemos atención en que si la persona tiene hambre, tiene frío, está cansada o simplemente está demasiado aturdida. Entonces necesitamos atender estas primeras cosas. Proporcionar seguridad física. Hay que indagar sobre todo si la víctima tiene hijos o familia que también puedan estar amenazadas. Tener en cuenta si existen riesgos de exposición a represalias y en caso de que la víctima sea menor de edad, pues van a hacer las acciones necesarias. Bueno, la meta de la primera entrevista es proporcionar apoyo, reducir la mortalidad y enlazar con fuentes de asistencia. Ahora, ¿cómo realizamos la primera entrevista? Hay 5 componentes de auxilio que son los del método de intervención en crisis. El primero es realizar el contacto psicológico. Este va a ser como el más importante de todos, porque si no se realiza bien el contacto psicológico, la víctima quizá no vaya a querer cooperar. Entonces, aquí se basa en que tenemos que hacer una buena empatía con la persona. Y la empatía la basan en el modelo de Rogers, que es un ejercicio muy fácil en el cual te pones en el lugar de la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Yo como agente policial o como servidor o como sea, dejo de ser yo y me pongo en el lugar de la persona que tengo enfrente. Y entonces es más fácil quitarte tú las necesidades de tener que llenar la ficha de identificación, de tener que hacer que la víctima declare, sino qué es lo que ella necesita en este momento. Para este primer momento siempre hay que tener en cuenta de que ninguna persona está mal. Simplemente tenemos que entender cómo se encuentra esta persona. Bueno, lo que tiene que hacer el asistente en este momento es invitar a la persona a hablar sin forzarla. Antes de esto, pues primero se tiene que presentar. Se deben de escuchar los hechos y los sentimientos de la persona de igual forma. Muchas veces no les importa si la persona se encuentra en un estado de shock y se encuentra muy tensa, sino que ellos quieren las respuestas. Y entonces hacer declaraciones empáticas con la persona sirve mucho para que ella pueda, tenemos que tener bien en cuenta que la persona está en crisis. Entonces, para que ella pueda tener una mejor respuesta, hay que escuchar sus emociones. Estas declaraciones empáticas siempre tienen que ser, y esto es muy importante, desde nuestra persona. Yo no puedo decir, ¿te sientes triste o te veo triste? Sino yo, desde la forma en la que estás hablando, percibo que tú estás pasando por un momento blanco, ¿no? Y así la persona no se siente agredida. Y también quizá nuestra percepción no sea la correcta. Hay que mantener un equilibrio emocional. Como asistentes no podemos caer nosotros también en poner cara como de ay, pobrecita, porque entonces vamos a revictimizar otra vez a la persona. Entonces ella tiene que estar segura que nosotros somos un pilar que no se va a derrumbar y que todo lo que nos diga nosotros siempre vamos a estar ahí para defenderla. Hay que evitar que nuestros sentimientos y nuestras opiniones interfieran sobre la historia que nos están contando, no podemos juzgar. Esto es con el objetivo de que la persona sienta apoyo, comprensión y aceptación, de reducir la intensidad del aturdimiento emocional y la reactivación de las capacidades de resolución. El segundo componente es la examinación de las dimensiones del problema. Aquí no llevamos un
cuestionario ya elaborado, sino que lo debemos de traer ya en mente. No vamos a soltarnos a preguntarle sobre su nombre, su edad, sino que dentro de la plática son cosas que nosotros tenemos en mente y en cualquier oportunidad tenemos que preguntar. Tenemos que indagar sobre la identificación de la persona, de dónde es, si tiene hijos, cuántos años tiene, etcétera, ¿no? El pasado inmediato. El lugar donde estaba residiendo, las condiciones donde estaba y las características de la situación en la que estaba viviendo. Esto con el objetivo jurídico de empezar a identificar las necesidades inmediatas de la persona y las necesidades posteriores. Esto va a ser, si la persona que tenemos enfrente necesita atención médica, pues entonces las necesidades inmediatas van a ser llevarla a un centro de salud. Si la persona nos está diciendo que tiene su familia en casa y que no hay nadie que cuide a los hijos, las necesidades inmediatas están enfocadas a que alguien vaya por los hijos o que la acompañen por los hijos, ¿sí? Esto va a variar dependiendo de la víctima. Y pues bueno, las necesidades posteriores van a empezar como desde el tratamiento que va a necesitar hasta todos los procesos legales que se tienen que efectuar. Bueno, el tercer componente es la valoración del riesgo y las medidas de protección. En personas víctimas de trata de personas, este es muy importante. Hay que identificar los peligros que pueden existir. Muchas veces, o casi todas las veces, las personas están amenazadas y por lo mismo se tiene que tener muy en cuenta que tenemos que informar bien a la víctima. Hay que evaluar los riesgos, las probabilidades de que llegue a materializarse el peligro y bueno, esto con el objetivo de identificar soluciones para las necesidades inmediatas y las posteriores de las que estábamos hablando hace rato. El cuarto es asistir en la ejecución de la acción concreta. Bueno, ya que tenemos nuestra primera entrevista, que identificamos las necesidades inmediatas y las necesidades posteriores, tenemos que pensar en hacia dónde vamos a remitir a esta persona. Estamos de acuerdo que en ese momento nosotros somos la primera persona que se dé cuenta que la víctima está en un estado de crisis. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que ver los rangos de acción que van desde la movilización activa de los recursos hasta el control de la situación, con el objetivo de ejecutar soluciones inmediatas. Y todo esto para llegar al seguimiento. El seguimiento tiene que ver con asegurar la identificación de la información, examinar los posibles procedimientos para el seguimiento. Entonces aquí es donde vamos a evaluar si las necesidades inmediatas quedaron cubiertas y podemos ya llevar a esta persona a lo que sigue, o entonces tendremos que regresarnos. ¿Ok? Bueno.